Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, invitándote a entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quizás mejor dicho, una vez más invitándote a que dejes que la palabra de Dios entre en las profundidades del misterio de tu vida. Sabes que por encima de todas las crisis que atraviesan de un lado a otro nuestro mundo, crisis económica, crisis política, cultural, hay otra gran crisis que atraviesa el corazón de los hombres. Es una crisis radical, vital, que afecta a la misma vida, que afecta el sentido de la vida, su validez, su orientación. El hombre de hoy, con mucha frecuencia, ya no sabe por qué ni para qué vive. Nuestro mundo, sobre todo en Occidente, está lleno de muchas pequeñas cosas que pugnan por facilitar y hacer cómoda la vida del hombre. El confort, la comodidad, llegan cada día a hogares nuevos. La industrialización, la tecnificación van invadiendo cada día nuevas áreas de la vida humana. Dicen que los indios de las tribus todavía no civilizadas no padecen neurosis, no tienen enfermedades psicológicas. Sin embargo, como por un contraste trágico, es bien fácil observar que las sociedades más civilizadas, más desarrolladas, las islas de la opulencia, como les podemos llamar, son las que registran índices más altos en cuanto a enfermedades psicológicas o a suicidios, por ejemplo. Muchos hablan de crisis en la juventud actual. Y ya no se trata de una crisis moral o de una crisis de afiliación a ideologías corruptoras. Ahora se trata de una crisis que podría llamarse de cansancio cultural, o más en el fondo de cansancio vital. Aparece el escepticismo, ya en los mismos jóvenes, casi prematuro. En lo poco que han vivido, han percibido ya algo así como que la vida no conduce a nada, que no vale la pena luchar por nada, que todo es lo mismo, que todo es superficial. Y lo que es peor, que no hay que buscar nada, porque no hay nada que encontrar. Es una situación trágica esta de nuestra sociedad, si la misma juventud, si su parte más joven y sin malear, ya aparece a la vida con un escepticismo tan radical. Es una situación ridícula, paradójica la de nuestro mundo, que justamente en las zonas más desarrolladas y confortables junta al lado del mayor desarrollo económico la mayor pobreza espiritual. Y para mayor contradicción, esta pobreza espiritual se combina entre nosotros con una enorme producción literaria en torno a las discusiones ideológicas más sofisticadas. Pero hoy, ya dicen muchos, no es problema de ideologías. El hombre occidental está cansado. No se preocupa por las ideologías. El problema está en que el hombre comienza a descubrir que muchas ideologías no llevan a ninguna parte. Nos movemos en un círculo, no hay salida.
hay que levantar la mirada hacia otra parte. Muchas neurosis bien disimuladas detrás de esa diversión aparente, de esa frivolidad que parece que se ha enseñoreado de todo, muchas violencias, muchas angustias, muchos suicidios, obedecen simplemente a que el hombre ha perdido contacto con lo vital. Ya no se sabe por qué ni para qué se vive. O quizás mejor dicho, se empieza a barruntar, y esa es una tragedia que el hombre no puede soportar en paz, que no se vive por nada ni para nada. Y el hombre no puede vivir así. El corazón humano tiene demasiadas exigencias como para conformarse con un ir tirando, con un mero sobrevivir, por muy confortable que sea. Después de todas las diversiones, de las agitaciones, por más entretenidas que hayan sido, o en los momentos más serios de la vida, al hombre le rebrota una y otra vez, desde lo más hondo del corazón, la pregunta por el sentido de su vida. Lo quieras o no, al hombre siempre le va a parecer como inútil o como perdido todo aquello que una vez vivido no lo puede reconocer como valioso para una causa. Diríamos, en medio de la desesperación, el cansancio, la desorientación actual, el hombre siente desesperadamente la necesidad de un sentido, de un camino, de una causa por la cual vivir. Y nos parece que es lo duro, lo difícil, lo que cansa al hombre, pero en realidad es lo fácil lo que desespera al hombre. En una sociedad como la nuestra, donde se quiere hacer tabla rasa de toda dificultad y llegar a un estado de máxima comodidad, el hombre se ahoga si no tiene un motivo para vivir. El hombre se ahoga si no tiene una causa en cuyo servicio gastarse y desgastarse. Es una causa apasionante lo que hace que una vida valga la pena. El esfuerzo, el sacrificio, el dar la vida generosamente, pueden llenar la vida del hombre con un sentimiento de felicidad mucho más profundo que el de la comodidad, el confort o la diversión. No es lo difícil, es lo fácil y lo que no tiene sentido lo que angustia al hombre. El que se descarga acaba cansándose, y el que gozosamente toma sobre sí la carga de la donación y del amor, ese permanece joven, ese permanece lleno de sentido. Y en este contexto social es donde hoy sigue teniendo vigencia como nunca la parábola evangélica del tesoro escondido. El hombre moderno sigue buscando inconscientemente un tesoro que vale más que todo lo que lo rodea, un tesoro que salve su vida dándole una causa para vivir y para morir, porque las grandes causas para vivir son al mismo tiempo grandes causas para morir, para dar la vida en ellas. Lo malo es que hoy en día el tesoro puede estar escondido y sepultado en medio de tanto confort y de tanta facilidad que nos rodea. Te invito a que escuches esta lectura tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 12, que dice así. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo
para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y le dijo: porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Medita esta lectura escuchando este tema musical de Mayra Rodríguez, Esperándote. Quisiera este camino poder proseguir, pero sin ti es imposible, pues sigo esperando que vuelvas por mí y con tu luz el camino hagas visible. Y es que estoy anhelando verte cara a cara, seguir tus pisadas y mantenerme firme. Aquí hay una iglesia que espera tu llegada, que espera oír tu voz dulce y sensible. La maldad en este mundo anuncia el fin, mas para el que cree en ti todo es diferente. Es que la respuesta se encuentra en ti, pues tu gloria y tu poder son invencibles. Almas sin esperanza vagando van, buscando pan espiritual que su hambre alivie. Mas para la iglesia la maldad no llegará, pues bajo tus alas tú has de cubrirle. Estamos esperándote. La iglesia está esperándote. Oh Jesús, esperándote. La novia está esperándote. Oh
Desde una perspectiva histórica, el reinado de Salomón deja mucho que desear. El pueblo lo idealizó presentándolo como un rey sabio, como el gran sucesor de David, como el organizador del comercio exterior. Pero las lagunas son muy abundantes. Igualmente son muy abundantes los momentos de sombra en su vida. Para que pueda suceder a su padre en el trono, su madre va a hacer uso de todos sus encantos femeninos para engatusar a David y para ganarse, mediante toda una clase de intrigas, a una parte de esa casta sacerdotal inocente, incluido el sumo sacerdote. Como rey, no va a tener reparos en oprimir al pueblo miserable mediante impuestos muy fuertes para poder obtener grandes sumas de dinero con las que puede llevar a cabo entonces todas las empresas militares que él lleva adelante, esas grandes construcciones, etc. Lo importante fue la gloria de su reinado, no el pueblo. Salomón, podemos decir que no es ningún modelo de rey. Y a pesar de todas estas fallas, el autor bíblico le atribuye un papel muy importante en la historia del pueblo. Basta una lectura superficial de este libro para que nos podamos percatar del gran contraste que existe entre la brevedad del espacio literario reservado a los reyes infieles al Señor y la amplitud con la que se desarrolla el reinado de Salomón, que va del capítulo 3 al 11. Es cierto que todos estos capítulos forman una especie de amalgama de relatos de origen diverso, pero todo fue ordenado por un redactor con una finalidad muy concreta: la magnificencia del reinado de Salomón es la prueba palpable, es el testimonio más contundente de la fidelidad divina a las promesas que había hecho a su dinastía, empezando con David. Puedes encontrar el texto en la 2 Samuel 7. Y para recalcar esta idea teológica, el autor entonces llega incluso a tratar de ocultar los fracasos de Salomón. Solamente a partir de 11:25 va a hablar de los fracasos. Salomón pide sabiduría para poder gobernar al pueblo. El Señor se revela a Salomón en Gabaón a través de una visión que tiene en sueños, un fenómeno muy frecuente no solamente en la literatura bíblica, sino también en toda la literatura oriental, así como son muy abundantes los relatos egipcios en los que se nos informan cómo el rey recibe a través de un sueño en algún santuario famoso una revelación de la divinidad en la que el dios le da el visto bueno para alguna de sus empresas. El rey entonces lo comunica a su corte y suele ordenar que se hagan sacrificios. Y a través del diálogo entre el Señor y Salomón, Salomón es confirmado en su cargo a pesar de que su acceso al trono dejó mucho que desear. Y además Dios le va a conceder sabiduría para poder gobernar y para poder dirigir a su pueblo, para poder administrar justicia y para la realización de todas esas empresas que él lleva adelante. Qué importante es fijarse en esa correspondencia perfecta que se da entre la confesión y petición de Salomón. Si Salomón accedió al reino de Israel, no es por méritos propios, sino por puro don divino, por fidelidad de Dios a las promesas hechas a David. También David reinó por pura iniciativa de Dios, pero en el caso de Salomón, el don resalta con mayor fuerza porque David al menos fue justo y recto de corazón. Salomón se siente incapaz de dirigir al pueblo, y por eso le pide al Señor el arte de gobernar. Y este arte, según sus palabras, consiste en saber escuchar a la gente y en tener sentido, en tener juicio para saber discernir aquello que debe o no hacerse.
Es una petición muy, muy curiosa, pero que es importante porque agradó mucho a Dios. Y después tenemos en el texto la respuesta de Dios, donde ves cómo el don divino supera la petición. Porque el Señor le concede al monarca no solo lo que le pidió, que fue sabiduría, sino también lo que no le pidió, riquezas y vida larga. Qué interesante este tema del poder, del dinero en los gobernantes. Dice: tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. ¿Quién será capaz de gobernar este pueblo? Dirigir a todo un pueblo es una misión de tal envergadura que cualquier líder, ya sea político o religioso, si está en sus plenos cabales, tiene que sentirse impotente. Pero esta confesión de impotencia tiene que ser sincera, no tiene que ser una forma hipócrita de provocar en el otro la admiración o la compasión. El pueblo está harto de escuchar frases estereotipadas de este tipo. Esta tarea tan dura que se me ha encomendado, que tengo que llevar adelante, solo por servicio a la comunidad se puede aguantar tantas cosas. Reconocerse impotente significa pedir de forma sincera ayuda a los que la pueden dar. Porque gobernar es impulsar la cooperación sin conceder el lugar de honor al color político o a la ideología de los jefes. Gobernar es un servicio, no es un privilegio. Y como servicio al pueblo es absolutamente indispensable escuchar a este pueblo, tener los ojos y los oídos atentos a esa realidad política o religiosa tan compleja. Gobernar es sintonizar con los auténticos intereses que el pueblo manifiesta y es tratar de darles una respuesta verdadera. Gobernar es aprender a detectar la verdad allí donde pueda detectarse, aunque a veces provenga del adversario político o religioso. Confiar en todo hombre, por muy adversario político o religioso que sea, es empezar a aprender a gobernar de verdad. Lo otro es mera política de guetos. Gobernar es ser servidor de la verdad, no un cacique. Y solamente así el poder humano puede ser destello del poder ilimitado de Dios. Lo contrario es pura farsa. Lo contrario es una mera búsqueda de intereses o de intereses mezquinos. Salomón solamente pide saber escuchar a su pueblo para poder gobernar con justicia, dejando de lado el poder y las riquezas. Me pregunto si así se comportan nuestros jefes, religiosos o políticos. Porque a veces se palpa ese miedo a no ascender, o a no conseguir un puesto, o a no ganar una elección. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 118, con esta antífona: cuánto amo tu ley, Señor. El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir sus palabras. Para mí vale más la ley de sus labios que todo el oro y la plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Cuánto amo tu ley, Señor.
Toda la técnica que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el escritor invirtió en la composición de este salmo, nos induce a considerarlo como un artesano esforzado que va cincelando versos al servicio de una sola idea, la ley, y proclama las excelencias de la ley. Este amor a la ley de Dios, es decir, a la palabra de Dios, a su designio, a su voluntad soberana, es tan acendrado que el texto abraza en sí mismo casi todos los géneros literarios. Agrupa bajo cada una de las letras del alfabeto hebreo 8 versículos como expresión de una perfección consumada, 7 más 1. Y en cada estrofa suele mencionar 8 sinónimos de la ley. Leyes, decretos, palabras, promesa, mandamientos, preceptos. Este texto representa el deseo de que la ley sea el principio conductor de la propia vida. Pero nosotros, además, estamos en mejores condiciones que el escritor que hizo este salmo, porque disfrutamos del beneficio de la analogía de la fe. Y gracias a la fe podemos poner luz sobre este texto de acuerdo a la doctrina de San Pablo, cuando él se dirige a los cristianos de Roma y les escribe: mi ley es Cristo. Y esta es la clave para la oración cristológica de los que nos adelantamos a la aurora en esta mañana para esperar las palabras inspiradas. Este anhelo enamorado del salmista por la ley se traduce en nuestro caso en un poner a Cristo, nuestra ley, como principio conductor de toda la vida, de todo el día, en espera del gran domingo en el que celebramos la resurrección. Al percibir la correspondencia que existe entre Cristo y el salmista, es muy fácil precisar el sentido que contiene cada versículo en los labios de Jesús. Es más, las estrofas de este salmo traducen de un modo sencillo y vigoroso los sentimientos más bellos de Jesús. Ese tono personal, intimista del texto, te invoco, respóndeme, a ti grito, me adelanto, nos recuerda los momentos en los que Jesús expuso su dolor al Padre y lo acompañó con ruegos, con súplicas. Dios lo escuchó por su actitud reverente, le arrancó de sus inicuos perseguidores y transformó su muerte en una exaltación de gloria. Él también se adelanta a la aurora para orar a su Padre. Y lo hace con una discreción que podríamos denominar pudor viril. En esos apartamientos hay algo más que el recogimiento ordinario de un alma piadosa. Se trata de esa soledad misteriosa del Hijo. En Cristo había algo íntimo, un santo de los santos al que no tenía acceso ni siquiera su misma madre, sino únicamente su Padre. Cuando Jesús ora, se sale completamente del círculo de la humanidad para colocarse exclusivamente en el de su Padre Celestial, porque allí necesita solamente al Padre. Y así como Jesús, que mientras estaba a solas, estaba continuamente con el Padre, también el hombre de Dios, en la soledad, encuentra la comunión con Dios. Y por eso puede decir con San Ambrosio: nunca estoy tan acompañado como cuando estoy solo. El antiguo rito visigótico tiene una antigua oración colecta sálmica que nos orienta al Padre para rogar con una plegaria que se forja en las palabras de este salmo. Dice: responde, Señor, a nuestra voz por tu inmensa misericordia, y ya que tú mismo inspiras los bienes que te pedimos, concédenos también, propicio, la misericordia que imploramos.
por Jesucristo nuestro Señor. Te invito a que ores este salmo escuchando este tema musical de Rodolfo Vázquez. Eres mi respirar. Sabes que la oración es la respiración del alma, es unirse a la respiración de Dios. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy
Te invito a que escuches esta lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos 28 al 30, que dice así: Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esta última parte del capítulo 8 de la carta a los Romanos tiene un movimiento, podríamos llamar ascensional, de ideas y de sentimientos que coronan la exposición anterior que hizo el apóstol y que constituyen uno de los momentos culminantes de la literatura de San Pablo. La clave de lectura que tenemos que usar en estas líneas hasta el final del capítulo es más emocional, es más cristológica que discursiva o que teológica. Y desde esta perspectiva es que las está escribiendo Pablo, y hay que leerlas desde esta perspectiva. Ese convencimiento básico es el del acontecimiento salvífico ya realizado por Cristo. Él ha iniciado el proceso con su muerte y su resurrección. Y los que aman a Dios encontraron en este proceso que no puede fallar por tener al mismo Señor como garantía. Qué importante es darse cuenta de la cantidad de verbos en pasado que se acumulan en esta última parte del texto. La acción salvadora de Dios no es algo futuro, sino que es algo que hunde sus raíces en el pasado. Y pasado no solamente en cuanto a la vida de Jesús, sino a la vida del creyente. San Pablo no retrocede incluso ante afirmaciones tan rotundas como la de la justificación ya realizada y por lo tanto la glorificación. Y de hecho, el que cree en Jesús ya empezó a vivir una vida nueva. Y por esto está en una situación de amistad con Dios, de intimidad con Dios. Esta es la glorificación. Y desde acá fluye la esperanza, fluye la certeza, la seguridad en la vida del hombre en Cristo. Y esto permite frases como la frase inicial, que todo sirve para el bien de los que aman al Señor. No se trata de un optimismo ingenuo. Se trata de la aplicación de la salvación en nuestra existencia. Y por eso es preciso llevar a los cristianos a que puedan tener estos sentimientos tan hondos en relación con Dios. San Pablo nos invita a hacernos imagen del Hijo de Dios. Porque el amor que Dios nos tiene no tiene otra finalidad que esta, hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Toda la estrategia divina desde el comienzo de los tiempos se concentra en esto. Y por eso se trata de una llamada de Dios. Y por lo tanto es preciso que nos destine a esto. Es una gracia. El domingo pasado, en esta misma carta se insistía en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que nos permitía orar y que oraba en nuestro interior. Gracias al Espíritu, el Hijo está de un modo continuo, de un modo dinámico, presente en nosotros. A Pablo le gusta mucho manifestar con un gran énfasis esta presencia íntima de Cristo. Y lo hace en dos cartas. En Gálatas 2:20 dice: Él vive en mí.
Y en Filipenses 1:21 dice: para mí la vida es Cristo. Pero hay algo que nos causa dificultad. Dice Pablo, nos destinó a ser imagen de su Hijo. Y a los que destinó a esta semejanza, los llamó. No hay que buscar en la Escritura un tratado sobre la predestinación. Y tampoco hay que atribuir a San Pablo toda la problemática elaborada después de él, sobre todo a partir de San Agustín. No es este el momento de desarrollar todo este tema teológico. Pero para meditar el texto primero tenemos que poner fin al modo en que estamos tentados de considerarlo. No se trata en absoluto de individuos, sino de un pueblo. Y esto hace que cambie considerablemente la perspectiva. Se suele producir un error en la comprensión de estos términos que usa San Pablo, que confunden nuestras ideas sobre la libertad y nos producen dudas acerca de lo que es la justicia de Dios. Ahí está el problema. Predestinar, predestinación, es una idea que comporta una significación de anterioridad que de ningún modo aniquila la libertad. Esa preposición latina, pre, que significa antes, significa que la iniciativa viene de Dios. Y por otra parte, si la iniciativa no viene del hombre sino de Dios, esto no significa que el hombre quede inactivo. La palabra predestinado, aunque signifique una iniciativa divina, significa también que tiene que haber del hombre una respuesta activa y libre. San Juan resume esto de un modo admirable, y él dice: nosotros amemos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. La certeza de nuestra esperanza se funda en el amor de Dios, que nos amó antes. Y el final de la lectura nos recuerda ese proceso de nuestra divinización, de nuestra gloria. Dice: Dios nos ha conocido, o sea, nos ha amado, nos ha destinado a ser imagen de su Hijo, que significa, Él tomó la iniciativa de esta transformación. Nuestra respuesta, nuestra fe activa, significó para nosotros la gracia de ser justificados. O sea, tratando de interpretar lo que Pablo ha querido decir, nos ha hecho participar en su propia vida. Y por lo tanto, nos ha dado ya la gloria. El alma, como la Iglesia o el pueblo de Israel, está llamada a ser la esposa de Dios. Este es un símbolo bíblico que expresa esa intimidad amorosa que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Medita en todo esto, en esta predestinación a desposarnos con Cristo, con este tema musical de Julissa, Esposa mía. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor.
vida. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti al mirar las bellezas de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si persigo las penas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amor. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Escucha lo que te dice el Señor en esta proclamación del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 44 al 52. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. El domingo pasado veíamos cómo obra el reino de Dios en el mundo, en forma imperceptible, silenciosa, humilde, pero con gran energía interior. Es una acción que muere a sí misma para que crezca el hombre. Las parábolas de hoy nos obligan a dar un paso más en la comprensión de este obrar misterioso del reino, o sea, de lo que hace Dios en nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, una expresión semita que por sí misma nos dificulta su comprensión, nos imaginamos más bien una acción que nos llega desde afuera, como si Dios forzara, como si Dios violentara nuestra voluntad penetrando como un intruso. Y esto responde a la imagen que tenemos de Dios, ese Padre vigilante, todopoderoso, omnisciente, que no necesita pedir permiso para hacer lo que quiere. Es la imagen que hemos recibido en nuestro catecismo. Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. Las parábolas de hoy pretenden corregir
esta concepción tan infantil de Dios. Porque tanto la parábola del agricultor que encuentra un tesoro en el campo, como la del comerciante que compra la perla, subrayan la actividad que tiene que desplegar el hombre para comprar el reino de Dios, o sea, para tener acceso al reino de Dios. En otras palabras, si bien es cierto que Dios en su libertad interviene en la historia del hombre como una energía liberadora, también es cierto que el hombre tiene que tener cierta iniciativa para que esa supuesta intervención de Dios se desarrolle hasta el final. El reino de Dios no es una cosa de Dios que nos llega. Tampoco es una orden que tenemos que cumplir. No es una institución a la que tenemos que ingresar. El reino de Dios es, antes que nada, una relación con Dios, tan determinante y tan fundamental que cambia nuestro esquema de vida. Llevando las cosas hasta su extremo, yo creo que ni siquiera podemos decir que el reino es un conjunto de valores absolutos a los que el hombre tiene que supeditarse. Solamente al final de un proceso de fe se lo puede considerar como un valor fundamental y mucho más importante que los demás. Pero antes que nada, el reino se presenta como un encuentro del hombre con Dios. Un encuentro de una dimensión tal que al hombre no le queda otra alternativa que rechazarlo para construir su vida con otro esquema, o bien aceptarlo porque descubre que ese encuentro modifica su concepción de la vida. Las parábolas de hoy no tienen que llevarnos a la confusión, porque tratándose de comparaciones no tenemos que interpretarlas en su sentido material, sino que tenemos que llegar al pensamiento de Jesús que está detrás de esa comparación. Y estas parábolas insisten no en que el reino es una cosa o algo tangible, sino en que es algo valioso, tan valioso para la vida del hombre, que llega un momento en que el hombre tiene que arriesgarlo todo por conseguirlo. Tanto el agricultor como el comerciante compran ese objeto valioso, o sea, se lo apropian, se identifican con él de tal forma que nunca más se pierde esa relación del hombre con el reino. Y de hecho, cuando uno compra algo, lo comprado pasa a ser parte de la vida de esa persona. Es como la prolongación de su yo. Robarle ese tesoro es como quitarle algo de sí mismo. Por lo tanto, en las dos parábolas podríamos extraer una conclusión. El reino se presenta como un tesoro que está delante de nosotros, que se nos cruza en el camino de la vida como casualmente, pero que nos exige el esfuerzo de entrar en relación con él como si de esto dependiera todo el significado de nuestra vida. Insisto, no es una cosa que nos resuelve todos los problemas. Esto sería un concepto mágico de la religión. Es una relación, es un encuentro con Dios que nos modifica hasta el punto de que lo que antes fue considerado como un gran valor, ahora puede no tener ningún valor frente a esta relación. Es algo similar a lo que sucede cuando dos personas se enamoran y se casan. Esa relación de amor modifica el esquema de la vida de las personas, los obliga a resituarse frente a todos los elementos en función de esta relación de amor. Ninguno de los dos puede mirar la vida solo desde su punto de vista o según su conveniencia. Porque ahora es la relación de los dos el único punto de vista desde el cual tienen que mirar la vida. No es el yo, ni es el tú lo que importa, sino la relación yo-tú, o sea, el nosotros. O sea, ni Dios quiere hacer las cosas por su cuenta, a espaldas del hombre, ni el hombre es el único que decide.
es el hombre en posesión del reino el que piensa y obra, o si preferís, es el reino que posee al hombre. Pero como el reino en realidad es Dios mismo, es Dios en cuanto que se relaciona conmigo, la palabra posesión tiene que ser interpretada como lo hacemos en la vida de una pareja. El hombre y la mujer se poseen mutuamente, formando ambos una sola carne. Por eso dice muy bien el libro del Génesis que el hombre abandonará su padre y su madre para unirse a la mujer. Es algo similar a lo que nos dice Jesús. Abandonará el hombre sus bienes, su dinero, sus esquemas, sus puntos de vista, para unirse a Dios que le llega como un reino de amor. Una vez formalizada esta pareja, hombre-Dios, hombre-reino, todo lo demás es redimensionado. El hombre no pierde necesariamente sus cosas en un sentido material, pero sí las pierde como elemento determinante. De ahora en adelante, su vida tiene sentido desde ese nosotros que se ha establecido en su interior. Recordá cómo en los domingos anteriores Jesús aludió a las riquezas, aludió al afán por la supervivencia, que si bien son elementos importantes en la vida del hombre, tienen un sentido totalmente nuevo desde la perspectiva del reino de Dios. Y este reino hay que buscarlo. Una vez aclarados estos conceptos, es importante resaltar las dos parábolas que subrayan la actividad del hombre. O sea, tiene que existir en nosotros una búsqueda del reino. Y Jesús lo dice explícitamente. Busquen ante todo el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Entonces hay que preguntarse, ¿qué implica esta búsqueda? La búsqueda es antes que nada un esfuerzo por encontrar algo que no se tiene. El que busca reconoce una carencia. Por lo tanto, es una actitud humilde por sí misma. Buscar el reino es haber entendido una cierta carencia esencial en nuestra vida, una carencia que nos impulsa a salir de nosotros mismos y a no reposar hasta que encontremos esa realidad que hace completo nuestro yo. O sea, nuestra vida está incompleta sin el encuentro del reino de Dios. Son muchos los esfuerzos que hacemos por encontrar lo que nos falta. Trabajo, dinero, placer, cultura. Hoy podemos preguntarnos si existe el mismo esfuerzo por encontrar la verdad. No la verdad abstracta de los filósofos, sino esa visión verdadera de la vida que nos hace felices. Insisto, el reino no nos aporta un esquema filosófico o una metafísica. Pertenece más bien al orden de la sabiduría, de esa sabiduría sublime de las artes, saber vivir con dignidad, con sentido, saber que se vive, por qué se vive y para qué se vive. Y sin ninguna duda, esta es una de las crisis más profundas de nuestra cultura. Se tiene de todo, pero se carece de lo esencial, de una visión general del hombre en el cosmos que le permita situarse como hombre. Por lo tanto, la búsqueda del reino, considerado de este modo, supone una actitud de cambio en el hombre. Esta relación con Dios modifica nuestro esquema de vida, porque si no lo modificara ciertamente, no sería el reino de Dios. Sería solamente el fruto de nuestra imaginación. Y de acá que sin sinceridad absoluta en el corazón, no se puede hablar de búsqueda del reino o de búsqueda de la verdad. Se trata de una búsqueda en la lucha interior, porque van a surgir las defensas del yo, para que el hombre se convenza de que el reino es precisamente lo que él ya tiene, o lo que supone que es. Y en este caso se termina por buscar justamente autojustificarse, autojustificar la propia conducta. En más de una oportunidad, nuestra supuesta búsqueda de la verdad
es solamente un esfuerzo por demostrar racionalmente que tenemos razón. Y esta sinceridad nos tiene que llevar a encontrarlo allí donde está. Las parábolas aluden a este carácter sorpresivo de la aparición del reino. Dios se nos puede cruzar en cualquier camino, allí donde menos lo imaginamos, y esto exige vigilancia interior. El reino puede pasar por ciertos acontecimientos de nuestra vida, por un amigo, por un trabajo, puede aparecer en cierto movimiento político, social, en aquella ideología o en aquel personaje que nos llama la atención. No hay peor error que pretender encerrar el reino de Dios en un cofre como si uno ya lo poseyera de una vez para siempre. Y esta tendría que ser la cualidad primordial del cristiano. Saber encontrar el reino de Dios en el gran libro de los acontecimientos cotidianos, tanto los pequeños como los grandes. Dios se manifiesta allí donde menos lo imaginamos y con las características más insólitas. El siglo en que vivimos nos depara sorpresas cada día. Y estas sorpresas son las que tienen que ser cuidadosamente examinadas. Tenemos que escarbar en estas sorpresas, porque pueden esconder en su seno justamente el tesoro del reino de Dios. Te invito a que medites en todo esto y lo hagas oración con este canto de Dani López, Te quiero adorar. Cuando del árbol cae una hoja o cuando baja una gota del cielo, a mis sentidos llegan razones para alabar. Desde el río que tanta agua llora hasta el aire por donde el ave va, fue obra de ese gran artista, nuestro Padre Celestial. Escrito en el libro sagrado, desde el comienzo de la creación, Dios hizo este mundo perfecto, perfecto como Él. De la tierra Él creó al hombre a su imagen, su semejanza. En mi expresión no existen palabras, solo el deseo de adorar. Alzo mi voz y levanto mis manos hacia ti, reconociendo que eres mi razón de existir. Déjame entrar a tu santa presencia, aunque sea un momento, pues quiero decirte en secreto y a solas que tuyo soy aunque vengan tropiezos, porque tú eres escudo y refugio, eres el alba en la madrugada, en el atardecer, eres un rayo de sol que se posa en el sendero de mi camino, eres la fuente de amor y esperanza que me inunda de tu paz. Alzo mi voz y levanto mis manos hacia ti, reconociendo que eres mi razón de existir. Déjame entrar a tu
déjame entrar a tu santa presencia. Oh, te quiero